Hablar de ese tema interesante, el tema de la tortura es justificable en determinadas circunstancias. César Paz, exagente del FBI, experto en seguridad, me acompaña. Buenas noches. Buenas noches. Y también las buenas noches vía Skype desde San Juan, Puerto Rico, a Miguel González Palacios, exoficial del Ejército de Estados Unidos. Bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches. Encantado por estar de que esté con nosotros. Comienzo con usted, Palacios, la pregunta. La tortura en determinados momentos, sobre todo si está en juego la seguridad nacional, ¿es justificable? Eso es cuestionable. Para contestar su pregunta directamente, tendría que decirle que no, basado en el hecho de que una persona o varias personas le podrían decir a usted exactamente lo que desea escuchar cuando los torturan, porque es a su conveniencia que dejen la tortura. Por ende, es una situación que genera resultados cuestionables. ¿César? Estoy de acuerdo con lo que el señor González Palacios dice en cuanto a que los resultados de la tortura son cuestionables, pero hay que especificar, hay que definir exactamente qué es tortura. ¿Qué es tortura? Y qué es una interrogación agresiva. Y te doy ejemplos. Por ejemplo, tortura como... Vamos a tratar de trazar esa línea entre uno y otro. A ver. Perfecto. El mejor ejemplo es el ejemplo del tanque. Agarras una persona, la metes de cabeza en un tanque de agua, entonces esto deja de ser ya una técnica psicológica, se convierte en algo fisiológico porque el agua empieza a bajar. ¿Qué es eso que estamos viendo ahora ahí en pantalla? A ver si lo pueden... Ahí está. Es una posición, prácticamente es una posición de castigo, es una posición para mermar la fortaleza física y la fortaleza emocional de la persona. Pero no se le están arrancando las uñas, no le están hincando con agujas. O electricidad. O electricidad, no. Recordemos una cosa, y el señor González nos puede probablemente elaborar un poquito más de esto, explicar. Cada uno de los soldados, especialmente soldados de fuerzas especiales y muchos agentes, incluyendo agentes del FBI que han viajado al exterior, pasan por cursos de supervivencia en los cuales se les aplica estas técnicas para que sepan lo que les puede suceder. Vamos con González Palacios para que nos explique cómo son esos cursos que tienen que pasar ustedes. Sí, estos cursos tienen que ver con el resaltar la capacidad que tiene el soldado, en particular de las fuerzas especiales, a sobrevivir. Por lo tanto, usted tiene que experimentar la amenaza física del peligro en carne y hueso para poder entonces entender cómo su psíquico puede manejar esa amenaza. Acuérdense que dentro de las necesidades del ser humano, el protegerse físicamente, la seguridad es algo absolutamente básico. Para un soldado poder sobrevivir en un ambiente hostil, donde se encuentra solo, tiene que entender hasta qué punto puede llegar. Por lo tanto, se le presentan estas pruebas donde el hombre, en algunos casos mujeres, tienen que confrontar sus demonios y determinar si pueden o no pueden sobrevivir en ese ambiente. Para los dos, y ahora voy con César, después regreso con usted allá en González Palacios. Las declaraciones de esta agente de la CIA, que creo que es puertorriqueño, el señor José Rodríguez, no sé si González Palacios lo ha conocido. Sí. Quiero que me hable un poco de él a continuación, pero primero César, dice que ese informe que ha hecho el Congreso, que se ha revelado mucha información, va en contra de la seguridad nacional y en contra de la seguridad de muchos agentes de la CIA. Absolutamente cierto, absolutamente. Entonces, de nuevo cierto. la línea, ¿cómo se traza la línea? ¿Cómo se hace? Ok, en primer lugar, recordemos que las técnicas o las tácticas de interrogación agresivas fueron diseñadas, fueron aprobadas, fueron justificadas por el Congreso, fueron aprobadas por el presidente. De modo que si tú entregas este set de técnicas o de tácticas a agentes de la CIA o personal militar o agentes investigadores, y les dices que esto está aprobado, ellos supuestamente tienen que seguir estas reglas, estas pautas. Ahora, si alguno de ellos viola y se propasa de estas reglas, está cometiendo un crimen. Pero si te quedas en este margen, dentro de estos parámetros, estás siguiendo justamente con lo que has prometido seguir, con lo que tienes que seguir. Esto yo no lo considero como tortura. Agresivo, absolutamente, absolutamente. Recordemos una cosa nuevamente, déjame subrayar que agentes del gobierno, militares también,
pasan por este tipo de entrenamiento para que se les abran los ojos y puedan entender lo que les puede esperar en un momento definido. ¿Qué puede decirme sobre este señor, este agente de la CIA, José Rodríguez? Él es puertorriqueño, tiene una carrera excepcional. Después de 31 años se retiró de la agencia de inteligencia. Es un hombre con una capacidad superlativa. Sin embargo, tenemos que tener en consideración una serie de factores. El primero es que el señor Rodríguez fue entrenado, nació y creció, fue promovido en una época de Guerra Fría, donde la guerra y el ambiente era totalmente distinto a lo que ha sido en los últimos 10 o 15 años. Adicionalmente, tenemos que entender que él dirigió una organización que para todos los efectos falló en su misión porque el septiembre 11 ocurrió lo que ocurrió y todos le hemos echado la responsabilidad a las agencias de inteligencia de nuestra nación. Por lo tanto, ha habido una intención de reivindicarse constantemente y hay una justificación detrás de todo esto. Tenemos que entender eso. También existe la posibilidad de que se hayan cometido una serie de errores o excesos, como dice el señor Paz, y se hayan buscado la forma de justificarlos o de encubrirlos, que ha sucedido. Ahora, González Palacio, regreso con usted. El tema, usted dice que ese señor fue parte en una época diferente. Vamos a la de hoy, la que tenemos hoy día. ¿Cómo se interroga? ¿Cómo se trata? ¿Cómo se le saca información? ¿Cuáles son los valores que se deben tener con una persona que está siendo interrogada, que decapita gente indefensa, que pone bombas y mata niños? ¿Cómo se hace? Esta es una situación extremadamente difícil donde diferentes técnicas se deben utilizar. Primeramente, estos señores obviamente son psicópatas. Ellos tienen una misión. Generalmente es intimidar, es el actuar en este video donde ellos saben que van a tener un efecto psicológico profundo y devastador. Por lo tanto, es muy posible que no sepan o no tengan acceso a información estratégica de inteligencia superlativa, profunda, íntima. Por lo tanto, yo descartaría hasta cierto punto que estos individuos son claves en términos de planes críticos de una organización terrorista. César, hemos hablado del abuso físico. Ahora, ¿el psicológico? El abuso psicológico puede ser permanente o puede ser temporal, pero lo que se aplica en este tipo de interrogatorios agresivos, y recuerda que estuve 2 veces en Irak, participé en 2 misiones, estas son técnicas temporales que ayudan a poder generar información válida, la cual se utiliza inmediatamente. Hay quien dice, perdóname, César, hay quien dice, por ejemplo, que si esos interrogatorios y esa violencia se utiliza fuera del territorio estadounidense, en el Medio Oriente, en una cárcel en Guantánamo, que el fin justifica los medios y que no se está en territorio de Estados Unidos y legalmente no va en contra de lo que se consideran derechos humanos. Todos tienen una opinión y lo que veo yo es que el mundo entero quiere señalar, juzgar y ser el verdugo, no solamente el juez, pero también verdugo de Estados Unidos, cuando nadie ha pasado por una situación similar, con la excepción de los judíos, pero son otras circunstancias. Te pregunto, ¿qué país en Europa ha pasado en estos últimos 15 o 20 años algo similar a lo que nosotros hemos pasado aquí en este país? Nadie lo ha pasado. Ahora, ¿por qué en este momento se revela este reporte? Hay que recordar que este reporte empezó aprobado en el 2009 y terminó en el 2012. ¿Por qué lo sacan ahora? ¿Por qué esperaron 2 años? ¿Eso que es un tema político? Pienso que es un tema político. Yeah. Y pienso también que si hubiese sido de valor, de gran valor, ¿por qué no lo sacaron antes de las elecciones? González Palacio, una pregunta. Hay mucha gente que dice que se está haciendo el juego de la guerra para poder justificar lo injustificable. Me voy a explicar el porqué. Se están contratando o subcontratando a agencias, no se envían a los soldados estadounidenses a hacer ciertas y determinadas labores, pero con dinero del contribuyente se contrata a otras agencias de paramilitares que se encargan de hacer ese trabajo en nombre de los Estados Unidos. ¿Eso es cierto? Es muy posible, se ha hecho por muchísimo tiempo, desde yo diría que principios del siglo XX. Se hizo en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda se hizo en Vietnam, se ha hecho... Hoy día se sigue haciendo. Es una práctica aceptable porque son proxies, se le llama, y representan el objetivo de la nación que los contrata.
lo hacemos en Estados Unidos y se hace en otras naciones del mundo. Sin embargo, todavía tenemos la responsabilidad de responder por lo bueno o lo malo que hacen. Por lo tanto, eventualmente, eso, como dice, llega a la raíz de quién lo empezó. César, 30 segundos porque tengo que irme. Quería tu opinión sobre esto. Te digo, quiero subrayar algo. Las técnicas fueron aprobadas, las técnicas han generado buenos resultados. Justamente... Pero, aunque sean estos grupos paramilitares que estamos hablando, subcontratados por los exacto. Estados Unidos, o sea que no directamente se señala al soldado estadounidense. Correcto. Ellos también tienen que regirse por leyes estadounidenses. Ya. Gracias, César, por haber estado aquí en el programa. Un placer escucharte. Miguel González Palacios, un saludo a la distancia. Muchísimas gracias. Un placer. Buenas noches.